Chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy día jueves 10 de diciembre comentamos el tema de nace la idea de independencia formándose la república. ¿Por qué nace esta idea? ¿Qué pasó antes de que nazca esta idea? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó nuestro pueblo en el Imperio Incaico para que pueda nacer esta idea? Recordar, chicos, que fuimos conquistados. Al ser conquistados, ya no se llamaba Tahuantinsuyo, ya no se conocía como Imperio Incaico, sino se comenzó a llamar virreinato. Virreinato es una colonia ¿qué es colonia misma? O sea, pueblos conquistados de un país. Nosotros fuimos pueblos conquistados de España, entonces nos llamaban colonia española. Todos los países conquistados se les decía colonias españolas. Y si España también tuvo colonias en África, claro que sí, por eso que trajeron esclavos de raza morena, ¿sí? Entonces, recordar que al ser conquistados se llamó ya virreinato. Y después de esos conquistadores, ¿quién se quedó a cargo de todo ese virreinato? Los virreyes, ¿sí? Se mandó corregidores, ¿sí? Para que puedan gobernar las diversas zonas de los pueblos conquistados. No, uno solo no va a poder administrarlo. Unos se encargaban del sur, ¿no? Del virreinato, la parte que ahora se llama Chile, ¿no? En ese tiempo no se le llamaba Chile, ¿no? Se le decía el sur del virreinato, ¿sí? El norte del virreinato también, en el lado de la América del Norte también tuvo sus conquistadores, ¿no? Y luego tuvo sus regidores, ¿sí? Que se encargaron de aquel lugar, ¿no? Aquellos gobernadores se encargaban de aquel lugar para administrar y poder ¿cómo se llama? Poder controlar, no solamente como poder, ¿no? Como poder político, sino también como poder social y económico, explotando a la raza indígena. Entonces, al ser colonia, al ser un pueblo conquistado, porque colonia significa pueblo conquistado de un país, entonces España se vuelve una potencia, como actualmente sabemos. Corea, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia son potencias, lugares con bastante tecnología. En aquel tiempo, al ser conquistado toda la zona del Imperio Incaico, España se vuelve potencia, ¿no? Crece económicamente, pero no es justo porque fue a costa de la explotación del pueblo, de la gente, de que vivía la gente indígena, ¿no? Claro, trajeron la fe de creer en Jesús, no en Cristo, ¿sí? Pero tener bien en claro que hay leyes de los hombres y leyes de Dios, ¿no? El mejor gobernante, la mejor potencia del mundo ante Dios es aquel gobernante que respeta, ¿sí? El pueblo, el pueblo como hijos de Dios. Aquel gobernante que gobierna solamente por su poder económico no está obrando como Dios quiere, ¿sí? Pone sus leyes, primero pone las leyes de ellos, de su ambición, de su codicia, antes de las leyes de Dios. Entonces, es por eso que allí nace la idea de independencia, porque ellos cometieron muchas injusticias, ¿no? Entonces, al cometer la mita minera, ¿qué es la mita minera, mis? La explotación, la excesiva explotación. ¿Qué es explotación, mis? Las excesivas horas de trabajo, ¿sí? En las minas, para sacar los bloques de oro y plata y llevarlos a España, ¿no? Entonces,
de allí nace, de las rebeliones indígenas nace, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están allí en esas rebeliones indígenas? Son personas que quisieron rebelarse, que quisieron reformar todo este pueblo que fue de los incas, querían volver a lo mismo, pero era difícil al ver que ellos crecían y tenían más armamentos de fuego, tenían animales más de guerra, como los caballos, no tenían fusiles, algo que ellos no poseían, que los indígenas no poseían. Entonces hubieron años de reforma, ¿sí? Hubieron años de reforma que ellos querían regresar, por eso decían reformas, rebeliones de reformas, porque eran agresivos los indígenas para poder regresar a lo que eran, ¿no? Entonces allí es donde dudaban de la nueva fe que estaban construyendo los españoles, porque estaban construyendo creer en Jesús. Pero ¿cómo va a creer el pueblo indígena en Jesús si ellos están obrando contra Dios? Entonces, tener cuidado con a veces con algunos comentarios que más adelante vas a escuchar, ¿no? Y que te van a decir, no, entonces si ellos trajeron aquella creencia, entonces ¿por qué cometieron injusticia? Es porque ellos como humanos, sí, eran ambiciosos, codiciosos, ¿no? O sea, querían enriquecerse. O sea, esas personas que vinieron no creían en Dios, no creían porque solamente veían su codicia, su ambición. Se quisieron valer de creer en la fe para poder sacar provecho de aquello, ¿no? Entonces, esas son las leyes de los hombres. Las leyes de los hombres que debe ser de manera correcta es aquel gobernante, ¿no?, que lidera, pero sin ir contra las leyes de Dios, ¿sí? Ellos, o sea, el que respeta las leyes de Dios es aquel gobernante que el pueblo lo prácticamente el pueblo lo considera como un buen gobernante. Si viene una potencia y viene y maltrata, entonces hay muchas dudas en el pueblo indígena de creer en aquella fe, ¿no? Entonces, pero Dios no tenía la culpa de lo que ellos eran, ¿no? Ellos estaban en el fondo obrando para el otro Dios, pero aprovechándose de cultivar la fe para su propósito, para su beneficio. Entonces, miremos el siguiente vídeo. Revoluciones. Revolución de Tupac Amaru II. 1600, el inicio. En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española, que basa su poder en la división de la sociedad en dos instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios, algunos de los cuales son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad. Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena, mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan en los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. La mita se convierte en el tributo más odiado por el indio. 1750, las reformas borbónicas. Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III
impone reformas para acrecentar el control económico sobre América. Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y, sobre todo, incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata. Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos, y los caciques legítimos que se oponen a las nuevas medidas logran mayor popularidad, como Tupac Amaru II. 1776. Los enemigos. En 1776, para imponer las reformas borbónicas, el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Sus reclamos son completamente desoídos y Tupac Amaru II planea un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por dañino se quite la vida del corregidor. Con esta acción, Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa. 1780. La represión. El 12 de noviembre, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los tupacamaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. 5 días después llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 tupacamaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de ese reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, que saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes. Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora y tras 2 días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso. 1781. El último intento. Tras la derrota, los tupacamaristas vuelven al sur para reagruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781, Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a 2 principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, 2 de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo.
Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil. Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de 4 caballos para que lo descuarticen, pero el cuerpo del Inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura un año más. Es el mismo pueblo, con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular, a fines de 1782, el levantamiento termina por completo, pero pasa a la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española. Muy bien, chicos, acuérdense que en 1781 fue la última revolución de los indígenas, pero de allí después de esa rebelión, de esa rebelión, no se logró nada. No, los indígenas seguían con la idea de independencia, ¿sí? Por 50 años más, ¿sí? ¿Y qué pasó en ese transcurso de esos 50 años? ¿Qué pasó? Pasó que nace la idea de independencia, pero llamada república. ¿Y cómo así, Miss? En la América del Sur, ¿sí? En la América del Sur, San Martín, el general San Martín, ¿no? De Argentina, se une con Simón Bolívar, que se encuentra actualmente en Venezuela, y forman corrientes libertadoras. ¿Qué son corrientes libertadoras? Decimos batallones, para poder entrar al Perú y que los españoles regresen, ¿sí? Pero los españoles no querían retirarse, por más rebeliones indígenas que había. Entonces vamos a conocer, ¿sí?, al general San Martín, ¿no?, que llega al Perú, ¿sí?, en los años 1821 está llegando y proclama la independencia del Perú, ¿sí? Pero a pesar que proclama la independencia del Perú, ¿sí?, el 28 de julio de 1821, los españoles no se iban, se escondieron en la Sierra Central, tanto de Junín y Ayacucho, no se querían ir. Entonces vinieron las guerras en 1823 y 24, las guerras de Junín y de Ayacucho. Entonces, en aquellas guerras, ¿sí?, estos dos personas, que uno vino de Argentina y otro después vino de Venezuela, sabían que los españoles no se iban, no querían irse. Entonces, mientras hay un español aquí en América del Sur, no podemos ser totalmente independientes, y va a haber siempre que seamos colonia. Entonces, aquí vemos en el mapa, ¿sí?, las dos corrientes libertadoras, ¿sí? ¿Por qué, Miss? Porque en el Perú era y es hasta actualmente un país con muchos recursos naturales y mucha riqueza, tanto en su flora y fauna, y los españoles no querían salir del Perú. Ya habían salido del sur del virreinato, o sea, del sur de América del Sur ya habían salido, del norte también ya habían salido, pero ¿dónde se habían quedado? En la parte del Perú, en la parte de la Sierra Central. Ahí ves Junín y Ayacucho, ¿no? Entonces ahí se habían escondido. Por eso es que en 1824 ocurren la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, donde allí ya rotundamente se van los españoles a su país. Ya ahí recién comienza la verdadera república. ¿Qué dice? Entonces, cuando San Martín vino el 28 de julio de 1821, ¿de frente no hubo república? No fue fácil. Hubieron aproximadamente 3 años que los españoles no querían irse, hasta que se fueron del todo en 1824. Entonces, allí recién se forma la república en aquel año. Entonces, ¿qué puedo decir? Que cuando fuimos colonia, ¿sí?,
fuimos colonia es cuando ya fuimos conquistados y ya no se llamó Imperio Incaico, Tahuantinsuyo, ya no se llamó, sino ya fuimos colonia, al cual ellos le llamaron virreinato, ¿sí? A toda esa estructura política, a todo ese mapa, ya no se le llamó Tahuantinsuyo, sino se le llamó virreinato, ¿no? Y después, con las rebeliones indígenas y el apoyo de estas corrientes libertadoras, se logró la república, ¿no? Veamos el siguiente vídeo, chicos. El ejército del virrey está íntegro, está intacto, se está robusteciendo en ese mismo momento en la sierra, de tal manera pues que el enemigo se le ve poderoso. Era necesario tener una fuerza militar para resistir. San Martín no tenía esa fuerza, no tenía el apoyo de Buenos Aires, tampoco Chile se lo podía dar. San Martín solo no podía. En el interior del Perú, los realistas al mando del virrey de la Serna y el general Canterac conservan una fuerza de 15.000 hombres. San Martín resuelve solicitar ayuda a Bolívar para eliminar el último vestigio de dominio español. No tener un ejército bien preparado, numéricamente superior al español, hace que San Martín piense en soluciones, ¿no? Por un lado, la solución externa es convocar a Bolívar. Él pensó que Bolívar le podía dar los refuerzos necesarios y esa es la gestión que hizo. Él le había dado tropas a Sucre, correspondía a la acción, pero para ello tenían que entrevistarse. En julio, San Martín se embarca en el Callao hacia Guayaquil, donde arriba el día 25. Al día siguiente, luego de un cálido recibimiento, se produce una entrevista entre los libertadores del norte y del sur. La entrevista con Bolívar se produce en un momento especial. El momento es cuando Bolívar ha obtenido una importante victoria militar pichincha que le permite liberar el actual Ecuador. En ese marco, ¿no?, tanto del éxito brillante militar de Bolívar y la discusión de la peruanidad de Guayaquil, se lleva a cabo la entrevista de los dos libertadores. La reunión en Guayaquil son el 26 y 27 de julio de 1822. Gran recibimiento, Bolívar dice: tengo el gusto de estrechar la mano a mi amigo, permítame usted que lo llame así, que es el título mayor que puedo darle. San Martín lo mismo, que se encuentra con el héroe del norte, para él la satisfacción mayor. Es decir, elogiosos los términos que se dedican. San Martín le ofrece a Bolívar ser su segundo, en un reconocimiento de que quien tenía la posición fuerte en ese momento era Bolívar. San Martín se da cuenta que las circunstancias, que la coyuntura política demandaba a Bolívar. San Martín le ofrece servir él como segundo a sus órdenes, pero Bolívar no acepta. Para Tomás Guido esto es un golpe muy fuerte, y él le explica a Guido que no hay lugar para los dos en América. Bolívar y San Martín eran dos personajes geniales, tenían la misma pasión por la independencia y los mismos objetivos, pero eran dos personalidades totalmente opuestas, así que es muy posible que no se hubieran entendido si hubieran tenido que actuar juntos. La visión tradicional dice que San Martín es un tipo modesto y más bien la idea es que San Martín cede su protagonismo ante Bolívar. San Martín era un hombre consagrado al tema de la independencia. A eso sacrificó honores, fortuna, familia, salud. Él era un hombre destino, un hombre misión. Él interesaba la independencia, no los honores. Sí, Bolívar era más ambicioso, más soberbio que San Martín, sí, bueno, pero estas son características psicológicas de los personajes. Yo creo que ahí había una relación de fuerza y San Martín lo reconoció y nunca le guardó rencor a Bolívar, tanto que cuando murió en Boulogne-sur-Mer, en su cuarto están las imágenes de Bolívar y de Napoleón. San Martín nunca dijo nada que pudiera expresar un pensamiento condenatorio con respecto a Bolívar. De modo que la gran unidad la tenemos que ver en ese sentido. Unidos estamos en América, los pueblos que representó Bolívar y los pueblos que representó San Martín.
presencia resulta un obstáculo para la unión de los ejércitos del sur y del norte. Una de sus últimas acciones de gobierno es convocar el primer Congreso Constituyente del Perú, que se inaugura el 20 de septiembre de 1822. Allí, San Martín entrega su título de protector y pronuncia un discurso de despedida. El Congreso le otorga el título de fundador de la libertad del Perú. Esa misma noche, se embarcó en el bergantín Belgrano, rumbo a Valparaíso. De este modo, finalizaría la vida pública del libertador. La conclusión absoluta del dominio español sobre América tendría lugar 3 años más tarde. En diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, en la que combaten todas las nacionalidades de Sudamérica en el ejército de órdenes de Sucre, termina la resistencia realista en el Perú y termina la guerra de independencia. Así es, chicos, y al terminar la guerra de independencia en 1824 con la batalla de Ayacucho, ahí nace la verdadera república, sí, que hasta actualmente lo vemos. Tenemos a cargo a presidentes, ¿no?, que están a cargo del gobierno de cada país.